Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un deleite estar frente a ustedes otra vez y sobre todo el tema que nos ha dado el Señor, que va a ser de una gran utilidad porque el Señor nos quiere usar como sus soldados. De hecho, para eso nos escogió, para que andemos de victoria en victoria bajo su voluntad, Señor. Vamos a recordar, pero antes vamos a ponernos en manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos para no distraernos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, de esta oportunidad nuevamente, de este privilegio inmerecido, Señor, que tú nos has dado por gracia nada más, no por méritos propios, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, anhelando, Señor, que tú abras los ojos espirituales, el corazón, y que tu palabra penetre en el corazón y penetre en la mente, Señor, en el espíritu que tú nos has dado, y que tu Espíritu Santo obre en este estudio, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos, por toda la familia de Semilla de Esperanza, por los hermanos que han llegado y hermanas nuevos, Señor, en la congregación. Damos gracias a Dios, al Espíritu Santo, Señor, por llevarlos. Te damos gracias, Padre bendito, de que tú presidas y dirijas este estudio. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así sea. Hermanos y hermanas, vimos la última vez un versículo precioso que está en Mateo, que habla de que los discípulos se encontraron a un señor que les dijo que su hijo estaba mal, que era un lunático. Eso del lunático ya lo habíamos explicado, que es se tomaba como desequilibrado, pero también vemos que es a los que estaban con epilepsia. Y entonces les dijo que si podían sanarlo a los discípulos. Y fueron, oraron por ellos, pero no pudieron sanarlo. Entonces el papá de este joven fue con nuestro Señor Jesucristo, le dijo que sus discípulos no habían podido sanar a su hijo. Entonces Jesús se molestó un poco, les habló un poco fuerte a los discípulos y les dijo que no tenían la suficiente fe para sanarlo. Y entonces Jesús ordenó sanidad para el muchacho, sanó, y les dijo que por qué, le preguntaron los discípulos que por qué no habían podido sanarlo ellos. Entonces les dijo que ese género se obtiene una victoria en esta batalla con oración, ayuno y fe. Y aquí vemos también otra arma espiritual que actuó inmediatamente bajo la voz del Señor Jesucristo, que fue la autoridad. Entonces ya tenemos aquí la autoridad, la fe, la oración y el ayuno. Esas tres ya las vimos y hoy vamos a ver el ayuno. Vamos a hacer una pequeña introducción. La Biblia nos narra de que el pueblo de Israel escribía en un libro sus triunfos con las tribus que estaban a su alrededor. Pero lo que es importante aquí es que las victorias que ellos obtenían en ese libro que se llama Crónicas, ahora, eran victoriosas, pero era por la poderosa mano del Señor, de nuestro Padre. Una mano poderosa y milagrosa, con el poder de Dios se manifestaba para que el pueblo alcanzara la victoria.
El pueblo de Israel reconocía que era Dios su poder y que le ayudaba a obtener sus victorias. Por esta razón, el libro donde se registraban las crónicas de la guerra se llama el libro de las batallas de Jehová. En Números 21:14 les recuerdo que no busquen para que no se distraigan, nada más apunten el libro y la cita y ya después los leen y los meditan. El libro de batallas de Jehová, Números 21:14. Por esta razón el libro de las guerras del Señor habla lo que hizo en el Mar Rojo, en Armón y de demás batallas que salieron triunfantes. Y este libro no nada más se anota o se anotó en estos tiempos. La Iglesia de Jesucristo, esto es nosotros los cristianos, de todo el mundo estamos en una guerra espiritual que es permanente, como habíamos dicho al principio de este estudio. Somos el Israel espiritual de Dios. Al enfrentar cada batalla espiritual con el enemigo, Dios nos dota del armamento necesario para enfrentar esa lucha y que obtengamos la victoria en su nombre. Todas las luchas victoriosas espirituales que tú y yo tenemos, Dios la registra diariamente en un libro. Vemos aquí en Apocalipsis 11, Apocalipsis 20:12, disculpen. Dice así la palabra de Dios: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. También dice la palabra que toda palabra vana es apuntada en esos libros. Todo pensamiento vano también es apuntado en esos libros. También en Salmo 58:8, Salmo 56:8, dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y hemos estado hablando de las armas que Jesús usó en la guerra espiritual contra los demonios que tenían atado a ese muchacho, que son la autoridad, la fe, la oración y el ayuno. Entonces vamos a ver el ayuno. También hay otro que habla sobre los libros, que es Mateo 12:36, y dice: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Vamos a lo del ayuno. Cuando los discípulos vieron la victoria de Jesús sobre el enemigo, se acercaron y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Como ya dijimos hace rato, les contestó que por falta de fe, y que este género se trataba con oración y ayuno. En Lucas 4 del 1 al 3 habla de Jesús en el desierto. Del 1 al 13 vamos a leerlo. Lucas 4 del 1 al 13. Dice así, hermanos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde se había bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu Santo. Por 40 días era tentado por el diablo. No comió en nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, porque acuérdense que él era hombre también.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este versículo es de Deuteronomio 8:3. Y luego dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, para que a mí me ha sido entregada. Ya que quiero, la doy, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús respondió, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos que está en Deuteronomio 6:13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le contesta el Señor: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. No es cierto, perdón, esto se lo dijo Satanás. Y en las manos te sostendrán para que te tropieces con tu pie en piedra. Para que no tropieces tu pie en piedra, perdón. Respondieron. Jesús le dijo: dicho está. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y en el versículo 12 me faltó decir la respuesta del Señor. Dice: respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. También está en Deuteronomio 6:14. Como vemos, él se basó nada más en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos que la cuarta arma es el ayuno. La palabra ayuno literalmente significa abstenerse de comer. Dios estableció ayuno como un mandamiento perpetuo, pero el pueblo de Israel, una de las expresiones para hablar del ayuno era: afligiréis vuestras almas. Aunque Jesús practicó el ayuno y enseñó sobre él en Mateo 4:2, dice Mateo 6:16 al 18. Sin embargo, no lo estableció como un mandamiento para los cristianos al dejar de ser un mandamiento para la iglesia. El ayuno constituye una ofrenda voluntaria y un arma espiritual. Entonces vamos a Mateo 6, del 16 al 18. Jesús y el ayuno. Ahora bien, cuando ayunen, no se paseen con aspecto miserable como los hipócritas. Ellos ponen cara amargada para que la gente sepa que están ayunando. Sí, yo les digo, ellos tienen su recompensa ya. Pero tú, cuando ayunes, lava tu cara y acicálate, para que nadie sepa que estás ayunando excepto tu Padre, que ve lo que haces en secreto. Te recompensará. Como vemos aquí, es una comunión muy personal con nuestro Señor y el Padre, este ayuno. Y como les recomendé, ojalá lo hayan leído, Isaías 58 nos explica de ahí una actitud que debemos de tener para ayunar. Espero que si no lo hayan leído, lo lean. Hay varias clases de ayuno, hermanos. El ayuno normal
está en Mateo 4, del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado al Espíritu en el desierto para ser tentado por Satán. Después Jesús habla ayunando 40 días y noches. El tentador vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ese es como leímos hace rato. Hay otro ayuno que es de 3 días, está en Hechos 9:9. Cuando Pablo fue llamado por Jesús, por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Hay otro ayuno de 7 días, ese está en Esther 4:16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y los haces ayunar por mí, no comiendo ni bebiendo por 3 días, noche y día. También yo y las muchachas que me entienden ayunaremos de la misma forma. Luego iré al rey, lo cual es contra la ley, y si perezco, perezco. Hay otra clase de ayuno. Esther es un libro muy bello que habla de la liberación de los judíos que estaban en Persia, en esa región. Vamos a Daniel 10, del 1 al 3, que es el de 3 días, el ayuno. Este ayuno es de 21 días. En el tercer año de Koresh, de Ciro, rey de Persia, una palabra fue revelada a Daniel, también llamado Belsasar. Le cambiaron el nombre. La palabra verdadera y gran poder de entendimiento le fue dado en la visión. En aquel tiempo, yo, Daniel, había estado de duelo por 3 semanas completas. No había comido pan placentero, ni carne, ni vino. Había entrado por mi boca, no con aceite, ni una vez, hasta 3 semanas enteras había pasado. Pero también cuando ayunaba, Daniel comía frutas, agua, verdura, porque todos estos alimentos que estaban, como él estaba en palacio, estaban consagrados a dioses, a ídolos. Entonces vemos que el ayuno fortalece nuestro espíritu y hace menguar nuestra carne. Las tentaciones de la carne. Hay varios consejos prácticos para el ayuno. En Mateo 6:16, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos ponen cara amargada para que la gente sepa que están ayunando. Si yo les digo, ellos ya tienen su recompensa, ya lo vimos. Es una actitud que usaban mucho los fariseos y los sacerdotes, porque ellos tenían más en su corazón la ley que lo que manda la palabra, que es con el corazón, con el alma, con el espíritu. En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar de quienes lo buscan. El ayuno tiene que ser con convicciones, hermanos, para que sea grato a nuestro Señor Jesucristo y no sea un intercambio para un favor o que nos cumpla nuestros deseos que tal vez no sean dentro de la voluntad de nuestro Padre.
En Lucas 18, del 9 al 14, vemos Lucas 18, del 9 a 14. Aquí tenemos. Es muy interesante esta parábola, hermanos, porque los fariseos se vanagloriaban mucho porque ellos eran hombres que se regían por la ley. Y aquí vemos cómo se vanagloriaban. A unos cuantos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Jesús dijo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicano eran los judíos que trabajaban para los romanos en la recaudación de impuestos. Y pues ya desde entonces había corrupción porque ellos cobraban de más y se quedaban con dinero y lo que tenían que darle al gobierno romano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Te digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos toda la arrogancia, el ego que tenía este fariseo, que por lo general todos los fariseos se creían perfectos y pecaban como si Dios no los observara ni supiera que pecaban, que eran adúlteros, como él dice que él no era, y veía a los demás más inferiores. Ellos eran los perfectos, los superiores. Vemos también que este es un síntoma que tuvo al principio Satanás. Vamos a ver el ayuno de 40 días. Después que se bautizó, nuestro Señor Jesucristo regresó al Jordán y estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, en pasado tiempo tuvo hambre. Pero hay otro ayuno mayor todavía, hermanos y hermanas. El ayuno de 80 días. Está muy difícil. Solamente con un espíritu, la llenura del Espíritu Santo, y con una actitud de obediencia y humildad para superar a la carne, los deseos de la carne, solamente se logra con eso. Está en Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas, está narrando Moisés, del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y noches sin comer ni beber agua. Luego en Deuteronomio
19 y 18, vemos por qué son 80 días. Ahorita vamos a primero explicar un poco que esto sucedió. Ya sabemos todos que bajó del monte y que todo el pueblo hebreo que había salido de la esclavitud se desesperaron porque no bajaba Moisés y empezaron a murmurar, a conspirar, y todos juntaron sus joyas de oro. Acuérdense que salieron con joyas y con oro de Egipto, e hicieron un becerro de oro y empezaron a bailar, a tomar vino, a adorarlo. Y cuando va bajando Moisés, que por indicación de Dios dice: baja porque tu pueblo está pecando, ve esa escena y se turba, tira las tablas, la rompe, vuelve a subir al monte otra vez y dice en Deuteronomio 19:18: luego me postré delante del Señor 40 días y noches como antes lo había hecho, y por causa del gran pecado que ustedes habían cometido, no comí ni bebí agua, pues ustedes hicieron mal a los ojos del Señor e hicieron que se enojara. Imagínense estar en presencia del Todopoderoso 40 días y 40 noches. Yo creo que claramente el Señor, por medio de su Santo Espíritu, obró en Moisés para que no tuviera apetito ni le fuera lastimoso estar delante de él sin comer. Vamos viendo los consejos prácticos para el ayuno. Dice: puestos de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, como habíamos visto. Y él dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Pero esa es la actitud que no debemos de tomar, que ayunar por ayunar nada más, porque era un mandato de la ley, y tener esa soberbia y decir: yo ni siquiera soy como este. Pero el cobrador de impuestos, sigamos con esta historia, desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Vemos esta actitud de humildad. Y entonces está contando esta parábola el Señor y les dice a sus discípulos: yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a Eclesiastés del 2 al 5. Acuérdense que esto es del ayuno, es apenas la introducción. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas, porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y que no prometas y no cumplas.
Como ven, es muy delicado el ayuno. Debe ser con una actitud de humildad, de creerle a Dios, de agradar al Señor, para menguar nuestro cuerpo, la carne, y que el Espíritu crezca en nosotros. En Isaías 58:6 dice así la palabra: más bien el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Este es lo que dice en Isaías 58. Es algo que deben de leer completamente. Aquí está resumido la actitud que se debe tomar. Repetimos: más bien el ayuno que yo quiero, le dice nuestro Padre, es que desates las ataduras de la impiedad. Impiedad es no ser piadoso. Que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo, toda atadura. Este ayuno es un arma muy poderosa también. Más adelante vamos a ver cómo Josafat triunfa en una batalla que se veía imposible de que ganara. Pero vamos a ver otra arma, la quinta arma, que esta arma es poderosísima. Inclusive esta arma está dentro de la armadura, de los complementos, de los componentes, que es la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, dice Primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es grato a los ojos de nuestro Señor que amemos al mundo, porque nosotros ya sabemos quién gobierna el mundo: Satanás. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. Por eso dice también la palabra: busca el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Somos y estamos, más bien estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo ya. Ya somos hijos de Dios y tenemos que estar conforme Él nos ha enseñado. Todo lo que está en el mundo es vano. Al final de Eclesiastés termina con: todo es vanidad. Comienza y termina con que disfruta de tu esposa, de tu trabajo, y todo lo demás es vanidad. Dice el 17: y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esta es una promesa más que nos da nuestro Señor. Y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios, aquí entra la obediencia, hermanos y hermanas, permanece, esta es la promesa, para siempre, en la vida eterna. En Hebreos 12:4 dice: ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado.
Aquí habla de que nosotros tenemos que seguir los pasos, las huellas de nuestro Señor Jesucristo, cargar nuestra cruz, sufrir, padecer, gozarnos en esos padecimientos y en esos sufrimientos, porque Él dio su sangre por todos nosotros, por los pecados. Y ahora nosotros tenemos, si queremos seguirlo, tenemos que cargar su cruz, o sea, tener sufrimientos, tribulaciones, y Él nos va a sacar adelante. Confiemos en todas sus promesas, confiemos que Él está con nosotros, confiemos en todas las armas y empecemos a usarlas. Muchas ya las hemos usado, pero hay que hacer el ayuno correcto, hay que seguir orando, no solamente por los nuestros, no solamente por lo que queremos nosotros, sino, por ejemplo, tenemos que orar por la unanimidad y estar en el mismo espíritu en nuestra congregación, que realmente seamos una familia, que realmente tengamos ese amor fraternal. Es una ventaja, hermanos, estar en una iglesia pequeña, de pocos miembros. ¿Por qué? Porque todos nos conocemos, sabemos de qué padecemos, nos conocemos mejor, nos acercamos en comunión totalmente. Es hermoso que si uno padece, todos apoyemos en oración, o como el corazón nos mande, o como el Espíritu Santo nos diga. Es importantísimo esa comunión, porque también esa comunión viene a reforzar nuestras armas espirituales, viene a ser un cercado o un cerco para que no Satanás no penetre y meta ahora sí que su cuchara en murmuraciones, en chismes, en incredulidad, en apatía. Eso es muy valioso, hermanos y hermanas. Tenemos que tener la guerra contra la debilidad de la carne, como estamos hablando. Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos, alerta, y oren que no sean puestos a prueba. El Espíritu Santo en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. Hay que estar alertas, en vigilia. Eso es, vigilia viene de vigilante. Tenemos que estar despiertos en vigilia, orando, que no sean puestos a prueba. El Espíritu Santo en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. En 1 de Pedro 4, 1 y 2 dice la palabra, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Aquí dice que debemos, pero eso nos lo da el Espíritu Santo, el corazón, el alma. El Espíritu Santo nos mueve a hacer esto, que sigamos a Cristo en sus pasos. Hermanos y hermanas, se terminó el tiempo, se pasa muy rápido, pero si apuntaron sus versículos, léanlos, lean también las indicaciones que se dan en la Biblia, que nos manda a otros versículos, y me despido por esta ocasión. Oremos porque estas palabras que son del Padre, de nuestro Señor Jesucristo
y del Espíritu Santo, de toda la deidad, entren como espada de dos filos, porque es la palabra de Dios en nosotros, nos cambie, nos transforme y que seamos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos para el siguiente estudio. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Gracias.